En esta ocasión le toca a un servidor compartir el mensaje, el cual titulé La oración contrastante y semejante del Señor. Y va a estar basado en el Evangelio de Juan, así que les invito a que me ayuden a buscarlo. Juan 11, del versículo 38 al 44. Si lo van encontrando, me hacen el favor de ponerse de pie para que le demos lectura. Juan 11, del 38 al 44. Vamos a darle lectura en la versión Reina Valera, que es creo que la más común. Yo comenzaré con el versículo 38, ustedes siguen con el 39, lo hacemos intercaladamente hasta encontrarnos todos en el 44. ¿Sí? Si ya lo tienen, háganme el favor de ponerse de pie para que le demos lectura. La palabra del Señor dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Todos juntos. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Muchas gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Esta predicación va a estar basada específicamente en los versos 41 y 42 que acabamos de leer, pero para contextualizar, pues dimos lectura a todo el pasaje. El propósito de esta predicación es que recordemos todos nosotros que nuestro Señor Jesucristo es supremo en gloria y humildad. Y dividí mi predicación en 3 puntos. El primero de ellos es acción de gracias, semejanza en humildad con el Señor, basado en el versículo 41. El segundo es comunión con Dios, contraste equiparable o equiparación contrastante, que está basado en la primera parte del versículo 42. Y el tercero de ellos es encomienda divina, testimonio diferenciado, que está basado de igual manera en el verso 42. Ahora, cuando un servidor se encontraba haciendo su estudio para este mensaje, me percaté de que la oración que el Señor hace en esta parte no tiene como principal cometido enseñarnos cómo es que tenemos que orar, ¿sí? Es un tanto diferente, por ejemplo, a este pasaje del Sermón del Monte, cuando el Señor está hablando específicamente de cómo tenemos que orar. Pero, la verdad sea dicha, con esta oración nosotros podemos encontrar ciertas verdades que yo lo quise enfatizar en semejanzas y en diferencias. Es decir, cómo con esta oración breve del Señor Jesucristo nosotros nos damos cuenta qué tan diferentes somos a Él, y de la misma manera cómo el Señor quiere que nosotros nos sintamos identificados con Él. Hay una canción que me gusta mucho, una canción muy popular de un cantante que lastimosamente pues ya no escribe de la misma manera que antes. Se llama Jesús Adrián Romero, yo creo que todos aquí lo conocemos. Y de igual manera esta canción que se llama No es como yo. Creo que la han escuchado.
todos o la mayoría, le invito, hermano, que recuerde un poco de la letra de esta canción. Reflexionemos durante unos segundos. Esta canción básicamente lo que dice es: no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano, él se llame, no es como yo. No es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, él es santo y perfecto, es sublime y es eterno. No crean, hermanos, que la predicación va a estar basada en esta alabanza. Nada más lo estoy utilizando como introducción. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo, viene a nuestra mente, o debería venir a nuestra mente, precisamente lo que acabo de comentarles. Somos tan diferentes a Él y a su vez somos semejantes. ¿En qué sentido? El Señor se place en que nosotros nos sintamos identificados con su humanidad, pero a su vez hay un énfasis en esta distinción que tenemos nosotros como simples mortales a la divinidad de nuestro Señor. Para esto quiero mencionar unos cuantos versículos. Si gustan, pueden ir anotando, los voy a mencionar de manera breve. Filipenses 2, 6, 7. El apóstol Pablo en este punto está diciendo que en el Señor Jesucristo hay una superioridad. Él dice: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de nuestro Señor, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primera de Timoteo 3:16 nos menciona que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en el mismo libro de Hebreos, en el versículo 5:8, nos menciona que aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, entendemos que una de las enseñanzas que nosotros debemos tener presentes es que nuestro Señor es completamente hombre y completamente Dios. O si lo queremos ver de una manera no tan contradictoria, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Hablando un poco del contexto, mis hermanos, el Señor en este punto, en ese momento en el que se lleva a cabo la resurrección de Lázaro, Él se encontraba en una zona que se llamaba Perea. El versículo 11:6 del Evangelio de Juan nos menciona que cuando al Señor le dijeron que Lázaro estaba muy enfermo, Él lo que hizo fue permanecer 2 días más ahí. Y Él estaba en su camino a Judea, específicamente a la región de Jerusalén, pero pasó a Betania, que estaba aproximadamente a 3 kilómetros, una cosa de nada, precisamente para llevar a cabo esta señal. Y es bastante iluminador como todo en la Escritura es tan perfecto y tan exacto, porque Perea está a 2 días de distancia de Judea. Entonces, después de que el Señor permaneció 2 días ahí, caminó 2 días más, eran los 4 días que ya habían pasado de que Lázaro había muerto, como nos dice el mismo Evangelio en el verso 11-17. Cuando el Señor pide que quiten la piedra, ¿qué es lo que le responde una de las hermanas de Lázaro? Señor, pero ya hiede porque ya lleva 4 días en el sepulcro.
Bien, hermanos, el primer punto, como les mencioné hace unos instantes, en el que considero que todos nosotros debemos identificarnos con nuestro Señor, es en la acción de gracias. ¿Sí? En esta porción, el Señor dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. El Señor Jesús, pese a que Él es Dios, también tenía esta actitud de humildad. E inclusive, otra palabra a la que en ocasiones le damos una connotación negativa es la humillación. El Señor Jesucristo también se humilló al momento de encarnar, al momento de adoptar esta naturaleza. Leemos en Mateo 15:36, que es la alimentación de los 4,000, que antes de que el Señor partiera el pan, dio gracias, alzó los ojos a los cielos y dio gracias a Dios. De igual manera, en Mateo 26:27, cuando el Señor estaba a punto de instituir la nueva cena, la cena del Señor, la cena del nuevo pacto, Él da gracias a Dios. Entonces, vemos en nuestro Señor Jesucristo una actitud de humildad. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros, como seguidores de Cristo, debemos imitarlo en todo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice claramente: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, no es necesariamente que imitemos a Pablo por ser Pablo, sino porque simple y sencillamente el apóstol imitaba a Cristo. ¿Cómo es que nosotros, hablando específicamente de la oración, imitamos a nuestro Señor? Pues básicamente dando gracias. Cuando oramos a nuestro Dios, a pesar de la circunstancia, nosotros debemos mostrarnos agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice precisamente eso: den gracias a Dios. Y ahí el apóstol hace un énfasis muy característico, dice en todo. No dice den gracias a Dios cuando les vaya bien, no dice den gracias a Dios cuando el panorama es alentador, dice den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Efesios 5:20 dice algo equiparable, que demos gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, yo creo que aquí queda claro el hecho de que es una necesidad que nosotros tenemos como seguidores de Cristo, como hijos de Dios. Debemos mostrar nuestra humildad dando gracias en todo tiempo, en todo momento, no solo cuando las cosas estén bien. Evidentemente es complicado, ¿no? Pero al final del día somos llamados a eso, hermanos. Segundo punto, cuando el Señor dice: ya sabía yo que siempre me escuchas. Aquí nos está hablando de una comunión. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesús es consciente de que el Padre lo estaba escuchando, ¿sí? Y no solo en ese momento, sino menciona específicamente: siempre me escuchas. Aquí, aunque nosotros también tenemos una comunión, una relación con Dios, yo creo que si todos hemos sido regenerados aquí, todos tenemos esa comunión, es algo que nos hace identificarnos con el Hijo, pero a su vez es un tanto diferente. ¿En qué sentido? La relación que tiene el Padre con el Hijo es eterna. Eterno hace referencia, evidentemente, a algo que no tiene ni principio ni final, algo que existe fuera del tiempo. Juan 1 y 2, versos muy conocidos, el principio del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, o la palabra, como dicen algunas traducciones, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Este estaba con Dios en el principio. Juan 17:5 nos dice algo equiparable. Aquí es el Señor Jesucristo hablando. Posterior a pasar gran parte de su ministerio y antes de que el Señor fuese arrestado y crucificado, Él ora, Él intercede por sus discípulos. Y en una de esas oraciones, Él dice estas palabras: yo he terminado tu obra, ahora glorifícame, dame esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, nos damos cuenta aquí por el testimonio de la Escritura que el Padre y el Hijo están íntimamente y eternamente relacionados, sin un principio y sin un final. Mientras que nuestra relación con Dios es sempiterna. Esta palabra en algunos casos es utilizada como un sinónimo de eterno, pero tiene una distinción que de hecho es muy precisa para estos fines. ¿En qué sentido? Algo que es sempiterno siempre va a tener un principio, pero no va a tener un final. Y de hecho, esa es la manera en la que nosotros nos relacionamos con el Señor. Yo creo que todos aquí podemos estar de acuerdo en que no siempre le hemos pertenecido al Señor, ¿cierto? En algún momento de nuestras vidas nosotros estábamos extraviados, nosotros estábamos perdidos. Y de hecho la Escritura misma dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente. En un punto de nuestra existencia estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, como el apóstol Pablo dice en Efesios 2, 1 y 2. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, 10, nos comenta que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora ya hemos alcanzado la misericordia. Aquí evidentemente está hablando de este sacerdocio escogido, haciendo referencia a la iglesia. Entonces, en determinado momento de nuestras vidas nosotros vagábamos por el mundo cumpliendo nuestra voluntad pecaminosa, siendo enemigos y detractores del Señor. Pero Él tuvo gracia para con nosotros, tuvo misericordia, y precisamente por eso nos dio esta vida eterna, nos regeneró, la cual hace que estemos en comunión con Él de manera sin final. Juan 10, 28, 29 es el Señor Jesucristo hablando. Él dice que nadie puede quitar a sus ovejas de sus manos, ni de las manos del Padre. Romanos 8, 35, 39, versículos muy conocidos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? El apóstol está haciendo una pregunta retórica. Está preguntando a sus lectores: ¿quién cree que ustedes quién de ustedes cree que algo nos puede separar del amor de Dios? Y en el versículo 39 da esta lista: tengo por seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Filipenses 1:6 nos dice que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor. Es decir, nosotros tenemos esta comunión con nuestro Dios, que si bien tuvo un principio, debemos descansar en la verdad de que no tendrá un final. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida de oración, hermanos? Demos gracias en oración por la relación sempiterna con Dios. Nosotros, por la obra de Jesucristo, por su obra en la cruz, tenemos esa entrada libre hacia la presencia de Dios, como nos dice el escritor de Hebreos en el versículo 4:16.
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El Señor Jesucristo hizo esto posible, algo que de otra manera no podríamos hacer. El Señor Jesucristo, por su obra en la cruz, nos hace tener ese acceso directo. Y el último de los puntos, hermanos, es cuando el Señor, orando al Padre, comenta: pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Si nosotros pensamos en el milagro de la resurrección de Lázaro, ¿por qué podríamos pensar que se llevó a cabo? Quiero que lo analicen durante unos segundos, no me respondan, pero pregúntese usted mismo, usted misma. ¿Por qué el Señor resucitó a Lázaro? ¿Para qué? ¿Para qué era esto? Ahora, tal vez algunos pues, pudieran llegar a pensar que era algo bueno el que el Señor llevara a Lázaro de muerte a vida. Y sí, la verdad es que es cierto, siempre es mejor estar muerto que vivo que muerto, de manera lógica. Entonces, pese a que evidentemente aquí estamos hablando de un beneficio, el Señor Jesucristo no lo hizo simple y sencillamente para esa cuestión. Es decir, el Señor no estaba pensando sencillamente en que iba a volver a Lázaro a la vida. ¿Para qué? Para que él pudiera nuevamente degustar de la existencia, para que sus hermanas ya no estuvieran tristes. Por el testimonio escritural vemos que ellas pues estaban devastadas. Pero evidentemente ese no era el cometido principal de nuestro Señor al efectuar esta resurrección. Lo que sí es cierto es que esta señal de la resurrección de Lázaro fue para glorificar a Dios y al Hijo, que es lo que el mismo Jesucristo dice en Juan 11:4. Cuando le comentan que Lázaro está muy enfermo, ¿qué es lo que él responde inmediatamente? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado a través de ella. Por eso sus discípulos creyeron que él no iba a morir, que Lázaro no iba a morir, por las palabras del Señor, pero vemos que evidentemente, conforme a la voluntad de Dios, Lázaro tenía que morir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo resucitaría para dar la gloria a Dios y para glorificarse Él mismo. ¿Por qué? Porque toda obra del ministerio terrenal de nuestro Señor fue para glorificar al Padre. Leemos en Filipenses 2:11 que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y esto no se queda únicamente en esta situación, es decir, el hecho de que el Padre y el Hijo sean glorificados no era la finalidad última, sino que los presentes dieran fe de que todas las palabras del Señor Jesucristo eran ciertas. Y unas palabras muy características o unas palabras muy prominentes precisamente en todo el Evangelio, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, es el verso 25, cuando el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cuando el Señor resucita a Lázaro, es como si el Señor estuviese diciendo: de modo que yo puedo traer a de la muerte a la vida, también lo que dije anteriormente es verdad. Juan 10:25 dice el Señor Jesucristo que todas las obras que Él hace dan testimonio de sí. Todos los milagros que el Señor hizo fueron para que nos pudiésemos percatar de la veracidad de su identidad, tanto mesiánica como divina.
¿Por qué? Porque Él no se limitó simplemente a hacer milagros, Él no se limitó a cumplir todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, sino que de igual manera Él resucitó de entre los muertos. Ahora, esto es diferente a nosotros de una manera suprema. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no somos llamados como tal a realizar estas señales prodigiosas o estos milagros, como el Señor Jesucristo y los apóstoles sí lo hicieron. Con esto no estoy diciendo que a esas alturas no puedan existir algunas manifestaciones. El Señor es soberano y si Él quiere, Él puede hacer alguna suerte de milagro o alguna manifestación. Al final del día Él es el Señor, Él es soberano. Pero debemos entender que nosotros no somos llamados como tal a eso. A lo que sí somos llamados es a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Corintios 10:31 dice que ya sea que nosotros comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Y esto, al llevarlo a la oración, yo les podría decir que una constante en nuestros momentos de intimidad con el Señor es precisamente pedirle, rogarle, que nos utilice como esas herramientas para su glorificación, esas herramientas para dar testimonio. Hay una frase que en lo personal me gusta mucho, que dice que en cierto sentido, de cierta manera, todos nosotros somos mártires. Usted sabe lo que es un mártir. Es aquella persona que muere por el testimonio de Jesucristo, generalmente de una manera cruenta, de una manera violenta. Sin embargo, acorde a la Escritura, un mártir no es otra cosa que un testigo, ¿sí? De hecho, la palabra mártir proviene de la misma palabra griega que se utiliza para testigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nosotros debemos ser testigos de nuestro Dios, debemos dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos llevando a cabo su voluntad. Habacuc 2:14 dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. De esta manera es que nosotros somos testigos de nuestro Dios. Cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, cuando nosotros lo priorizamos, cuando nosotros compartimos su evangelio, cuando nosotros amamos en primer lugar a nuestro Dios y en segundo lugar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Obviamente aquí, preponderando a nuestros hermanos, tenemos una encomienda mayor para con nuestros hermanos en Cristo. Debemos amarles, debemos orar por ellos, debemos ser empáticos, ser abnegados con ellos en sus necesidades, pero también a nuestros enemigos. Yo creo que, no podríamos decir de una manera tajante que tenemos enemigos como tal. O sea, una persona, un rival acérrimo con el que pues nos riñamos a muerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero entendemos que hay personas que no buscan nuestro bien, ¿no? Hay personas que evidentemente por cualquier motivo que ellos creen razonable, pues buscan perjudicarnos. En muchas ocasiones es precisamente porque le pertenecemos a Dios. ¿A qué somos llamados nosotros, hermanos? A amar por sobre todas las cosas. No únicamente a quienes nos saludan y nos bendicen, sino a todos. Es en ese sentido, es de esta manera, de estas formas puntuales y otras más,
que nosotros somos herramientas para la glorificación de nuestro Dios. Ya para concluir, hermanos, si yo quisiera que en este momento ustedes se quedaran con algunos puntos, les diría que recordemos en todo tiempo y en todo momento que nosotros somos semejantes al Señor, que al Señor le gusta que nosotros nos identifiquemos con Él en su humanidad. Sin embargo, al mismo tiempo, Él es tan contrastantemente superior a todos y cada uno de nosotros en su divinidad. Nosotros nos limitamos a ser esos receptáculos de su gracia. Nosotros no podemos compararnos con Él en toda su gloria, en toda su majestuosidad. En los momentos de oración, demos gracias al Señor, siempre siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. E inclusive, podríamos decir que con más énfasis cuando el panorama es desalentador, que es cuando más nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Debemos recordar que nosotros tenemos esta comunión con Dios, que si bien tuvo un principio, no tendrá un final, jamás. A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos ese acceso al Padre Celestial. Y de esta manera, de esta forma, es que nosotros vamos a vivir conforme a su voluntad para la glorificación de nuestro Dios, que al final del día debería ser la máxima para nosotros como cristianos, entender que nosotros no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a nuestro Señor. Que si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos, desde que muramos y vivamos, del Señor somos. Vamos a orar, hermanos.